Здравствуйте, наши дорогие товарищи. Мы сегодня с вами снова присутствуем Buen día. на нашем виртуальном уроке. En nuestra clase virtual Мой помощник, ученик Александр Козлов. está Sasha conmigo. Sasha, mi amigo, mi alumno, mi asesor, también va a recibir vuestras preguntas. Y mientras tanto, la pantalla de las preguntas está vacía. Y yo tengo un anuncio. Ustedes saben que estamos estudiando ahora el libro del Zohar de una manera muy intensa. Y no solo en esta clase virtual en ruso, que seguro que se traduce en otros muchos más idiomas. Y en todos nuestros estudios incluyen muchas horas de estudio del libro del Zohar. Nosotros queremos hacerlo de una manera muy intensa, pasarlos muy rápidamente y después cómo seguir avanzando, porque el libro mismo trabaja sobre nosotros, nos eleva, nos moldea y nos prepara para sentir el mundo superior, y por eso es muy importante para nosotros pasar por primera lectura, es decir, así nos adaptamos por primera vez a ese libro, para cambiarnos a nosotros mismos por primera vez así, de modo que seamos un poco más cercanos a ese libro, a su nivel, a su contenido, a lo que él nos quiere transmitir, ponernos bajo su influencia, y eso es lo más importante. Y entonces vamos a empezar a sentir, a entrar dentro de ese libro como en un nuevo país, nueva vida, nuevo mundo. Así que para permitirles un punto de vista correcto sobre el Zohar, quisiera hacer una pequeña introducción. El asunto es que nosotros aquí empezamos a estudiar el libro del Zohar hace 2 meses, más o menos, a lo mejor 3 meses, perdón. Y nuestro grupo ya existe, digamos, 15 años. Puede ser que más, incluso 16, 17 años. Desde 1991 que falleció mi maestro, 1 año estuve desconectado de todo el mundo, después falleció mi padre también, estuve una época en Canadá con mi madre, donde mi padre falleció, y así estuve desconectado. Pero cuando volví a empezar a entrar y empecé a escribir mis libros, incluso este libro en Zohar, en ruso, del cual estamos estudiando ahora, otros libros míos, digamos mis 8 o 10 libros primeros, y después los saqué a la luz poco a poco. Pero ¿qué es lo que quiero decir? El grupo empezó a organizarse más o menos alrededor de 15 años atrás. Y estos 15 años no estudiamos del libro del Zohar. Y por eso ellos pasaron una larga época de preparación para empezar a estudiar este libro, entenderlo correctamente, penetrarlo, ponerse bajo la influencia de la luz circundante, que nos cambia. Y toda esta época de preparación a ustedes les falta, pero ustedes no necesitan 15 años para eso. Pero la preparación sí es necesaria, por lo menos de unos meses. Aunque sea no una preparación previa, sino que durante el libro del Zohar, la lectura en el libro del Zohar necesitan. Por eso decimos que en el marco de campus en línea, que se transmite por el grupo de St. Petersburg y Moscú, y el de Moscú, y nosotros aquí en Israel, y el grupo de St. Petersburg y Moscú, en conjunto impartimos el curso que se llama Preparación para el estudio del libro del Zohar. Esta preparación incluye todo lo necesario para avanzar espiritualmente, útilmente. Es un curso básico, es el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, artículos básicos de la sabiduría de la Kabbalah, el acercamiento correcto al estudio, la dirección, para que por medio del texto despertar sobre ti mismo la iluminación superior, la luz que corrige, que reforma, y todo esto se nos dio a expensas de la entrada correcta al libro del Zohar. Es como dijimos ya con ustedes que Bala Sulam escribió 4 introducciones al libro del Zohar: el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, la introducción al libro del Zohar, el prefacio al libro del Zohar y no me acuerdo, me es difícil traducirlo a ruso, el preámbulo al comentario Sulam. Pero estas son 4
estos son 4 artículos de cientos páginas. Hay que no simplemente repasarlos y entender para qué los escribió, para conducirnos a este canal que nos conduce al libro del Zohar, a esta transición, a este paso para que puedas entender el libro del Zohar correctamente y no así algo lateral, con un oído exterior. Así que yo les recomiendo conectarse con el campus online a través de los grupos de Moscú, Peter e Israel que les imparten ese curso y pasar ese curso. Y aquí cuando ya pasemos el curso, el libro del Zohar, ustedes ya van a poder dar sus comentarios y preguntas de acuerdo a lo que ustedes ya van a estar pasando mientras estudian. Y si no les queda claro, voy a tratar de responderles, etcétera. Así que les repito, el curso de preparatorio para el estudio del Zohar en campus en línea. Y ahora vamos a pasar con ustedes al artículo que se llama el artículo de letras de Rabbi Nuna Saba. Es punto 22 en la introducción del Zohar, el libro Introducción del Zohar. 284 en el libro en ruso. Yo abro en 284 y miro las letras de Rabbi Nuna Saba. Y Nuna Saba era un gran cabalista, pero entendemos que no tomamos aquí en cuenta a la gente que una vez vivieron o escribieron cosas, sino a lo que nos referimos es que es su grado espiritual. Él estaba en un alto grado espiritual, es un alma que ni siquiera en la Kabbalah se habla sobre la persona, sino un alma que alcanzó su corrección, un grado tal que pudo entender las raíces y explicarlas de todo lo que tiene que ver con las letras. Las letras es lo que transmite la información. Puede ser electrónicamente o por voz. Es solamente transmitir información. En realidad, crear conexión entre nosotros y el Creador, ¿no? Entre nosotros y otros. Eso, cuando se trata de conexión, se trata de la conexión entre el alma y la persona, entre la persona y el Creador. El alma y de la persona y el Creador. Y cómo nosotros podemos empezar a conectarnos con el Creador, que está en una dimensión totalmente diferente, y nosotros desde nuestro estado podemos de alguna manera influenciarle. Nuestra influencia sobre él, traerle algo de alguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir estas letras? Se llama Ot, letra. Ot en hebreo es letra, que es Aleph, Vav, Taf. Ot. Aunque son letras, pero son símbolos. Letra y símbolo son lo mismo. Es decir, nosotros bajo la palabra Ot, letra, también tenemos una forma de una fuerza, de algún fenómeno, de la combinación de fuerzas. Pasamos información. Y no importa qué forma la letra. Yo no miro justamente la letra. Digamos la primera letra, Aleph, la primera letra del alfabeto, así se ve, así se escribe. La letra Aleph, la primera. Yo no la miro a la letra y digo Aleph. Lo que a mí me interesa es qué es lo que esto representa, qué es este símbolo. Primero, por un lado, aprendemos esta forma del negro sobre el fondo blanco. Por otro lado, aprendemos sobre el fondo blanco, del cual que una parte de una parte se oscureció. Entonces miramos lo que queda por fuera. Si yo investigo la luz que esta letra absorbió el blanco,
Y entonces lo que me interesa es lo que hay alrededor y no la letra misma. Entonces se puede aprender la letra misma y de hecho su inverso, lo que hay a su alrededor de la letra. Es como como si la hubiesen cortado de la página y queda un espacio vacío. Entonces ese espacio vacío, ¿qué significado tuvo en el comienzo? Si toda esta página representa la luz superior blanca. Y las letras seguro tienen su orden, de la primera hasta la última. Cada letra tiene su forma. Las letras también tienen sus puntuaciones, sus vocales, porque en hebreo no hay vocales en letras. Pero tampoco está la palabra, la letra A, sino que hay toda clase de símbolos arriba y abajo que se llaman puntos, puntuaciones. Aparte de eso, se añaden a las letras también otras adiciones como coronas, digamos de este tipo. Son como adornos, coronas. Así se llaman, coronas, tarim, que hablan sobre las luces que están hasta que llegó al patrón que se llama letra, donde se ubica, donde baja ella. Aparte de eso están también toda clase de puntos debajo de la letra, como puntos o como líneas que representan. Y luego tenemos otros símbolos como este, que se llaman teamim, sabores. Quiere decir toda clase de sonidos musicales. Es cuando expresamos el texto para que lo podamos como ir cantando, expresarlo correctamente, porque la entonación influye mucho en la palabra, en cómo nosotros entendemos la palabra y cómo la transmitimos, la comunicamos. Ustedes saben, cada palabra se puede decir con amor o con odio, todo depende de cómo se comunica. Así que estos símbolos se llaman consonantes y vocales. Bueno, el que está de acuerdo, que esté de acuerdo, está bien, no. Ya confundí todo. Bueno, aquí me están hablando sobre la gramática que jamás me gustó. Así que no estamos aprendiendo ahora estos símbolos que se llaman teamim, gustos, sabores. Tampoco nos ocupamos ahora de estos símbolos inferiores que se llaman nekudot, los vocales, puntos, ni tampoco nos dedicamos a esas coronas, los tarim, que se agregan a las letras, que se llaman tagin, sino que nos dedicamos a las letras mismas, que se llaman ot, es en singular, o otiot en plural, solamente con las letras, ot y otiot. Eso es lo más importante para nosotros, letra y letras. Todo el resto luego se va a juntar a integrar a eso, porque todos estos, los que están alrededor de ese símbolo que se llama ot, letra, ellos transmiten toda clase de cambios, transiciones de un estado a otro. Entonces, si decimos que la luz influye en un cli y luego lo pasa de un estado a otro, y de este cli nace un tercer estado pequeño, y de este tercer estado hay vuelta al primer estado, y entonces el próximo estado. Entonces vemos que pueden salir de aquí esquemas específicos muy parecidos a esquemas
electrónicas, como en cajas, en marcos, y nos dicen que al principio hubo Ktarim o este símbolo y ahora tú tienes que pasar al otro estado. Si usas toda clase de estos puntos debajo de ti y de ese estado, si vas a estar tal acción sobre ese mismo cli, con este símbolo, después estos símbolos también se unen uno a otro en palabras. Digamos, cuando uno engendra al otro, entonces sale no una letra, sino dos letras. Dos letras ya son una palabra. La palabra mínima contiene dos letras. ¿Por qué? Porque hablan de el paso de un estado a otro, de la transición. Entonces, cuando hablamos de las letras, hablamos de la creación en general. Un creado que pasa toda clase de situaciones definidas, y estas situaciones de la primera palabra que aparece en Génesis, que Bereshit, en el comienzo, y la última palabra que se llama Israel, Lamed, la L de Israel al final del Pentateuco. Todas estas letras, no me acuerdo cuántas, 500 o 600, 1000 letras, no importa. Entonces todas estas letras son indican cómo nosotros pasamos nuestras situaciones, nuestros estados en nuestra corrección propia, desde el comienzo hasta el final, hasta el fin de la corrección. Y estas letras se conectan en palabras. Las palabras podemos conectar todas las letras y no va a haber ni una palabra, simplemente va a haber una larga palabra desde el principio de Génesis de la Biblia y hasta el final. Y a propósito, en el Pentateuco, en la Torá, no hay comas o puntuaciones, simplemente un texto largo, único, que fluye. Así es en la fuente. Pero cuando una persona lee, sabe cómo dividirlo en palabras. Imagínense, si una persona no sabe cómo cortarlo, puede cortar de otra manera esas palabras. Aquí hay toda clase de combinatóricas, de combinaciones. Es un método de toda clase de combinaciones de palabras y letras e intercambios. Escribí que podemos leer del principio al final en luz directa, pero sí está en luz retornada, no de parte del creador hacia el creado, sino de parte del creado hacia el creador. Entonces podemos leer todo este texto a la inversa, desde el final al principio, y de esta manera otorgamos al creador. Entonces, pero si leemos de arriba a abajo, de abajo a arriba, podemos tomar cualquiera de nuestras acciones, de su parte de arriba abajo y de mi parte de abajo arriba. Así vamos a recibir el intermedio entre nosotros, cuánto Él me otorga a mí, cuánto yo le otorgo a Él, y entre nosotros va a haber una conexión muy interesante. Entonces, las letras representan al mismo tiempo su influencia sobre nosotros y nuestra influencia sobre Él, y la conexión entre nosotros. Y aparte de eso, un estado que precedió esta situación y el estado que tiene que nacer del actual. Aparte de eso, estas letras se dividen en 10 sefirot. Entonces, después de un cierto tiempo, esa letra comienza a repetirse otra vez, pero en otro nivel. Todas estas divisiones podemos dividir en 5. Y por eso entendemos por qué la Torá se llama los 5 libros de Moisés. Dentro de ellos están divididos todas las partes en Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut. Todas estas miles de letras se dividen en partes de acuerdo a Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut, y entre ellos cada uno, en Keter hay 10 sefirot, en Jochma hay 10 sefirot, en Binah, en cada uno de ellos hay 10 sefirot. Seguro que ocurren ahí toda clase de combinaciones, porque los Ktarim en todas las partes, incluso en Malchut hay Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut. Keter de Malchut, que se conecta con todos los Ktarim en todos los lugares,
y está conectado con este Keter, etcétera. Y todas las Jochmot de Jochma y la Bina con todas las Binot y Zeranpin y así como nuestro sistema circulatorio de la sangre, de la linfa y todo eso. Así que todos los sistemas ocurren al mismo tiempo en el mismo organismo, en el mismo cuerpo, que se llama Torah. Y todo eso se revela en nuestro cuerpo que se llama alma. Un alma o kli donde todo eso se revela. Entonces yo puedo decir que esa es mi alma, que pasa toda clase de cosas del principio al final. Uno lo recibe de otra manera. ¿Y qué más? Ahora estamos hablando solamente sobre la información. Digamos, si hubiésemos abierto este sistema, sí, hay millones interconectados y eso, algo muy complicado. Hay un esquema de marcos y ahora lo abrimos de fundamentos y ahora abrimos los fundamentos y vemos todos los vínculos. Más adelante, ahora vemos el próximo escalón, el próximo nivel, cómo yo puedo otorgar, influenciar en todo este sistema. Yo no solo hablar sobre cómo me mueven, sino que puedo empezar a actuar claramente con este sistema. ¿Para qué la necesito? ¿Para qué me crearon a mí? No sino más uno que no sabe nada como inanimado, vegetal y animal, sino como una persona que se desarrolló al nivel de ser igual al Creador. Es decir, todo este sistema se me revela para que yo llegue a conocer, conozca, sepa, revise, examine cómo este sistema me influye a mí y qué es lo que yo puedo hacer con el sistema, usarlo correctamente, para qué fue diseñado y para qué yo fui diseñado y fui creado. Entonces yo empiezo a observar este sistema como algo que yo estoy compuesto de ello y qué tengo que hacer con eso. Así que las letras no es así nomás el alfabeto, es todo lo que hay, todo lo que existe, porque estos son los kelim, los deseos que salen de un solo deseo que el Creador creó. Y solo entender estos símbolos, estas señales, sus atributos y cómo pasan de un lugar a otro con todas sus combinaciones, se puede entender cómo podemos encontrarlos dentro de nosotros y empezar con la ayuda de ellos. Todos nuestros cambios internos de ese atributo, de esa letra, con ese atributo, esto está conectado con esto y esto se conectan en una palabra. En el comienzo hubo una palabra y luego empieza ya un cuento de arriba abajo, empiezan a entender cómo el Creador se dirige a mí y de acuerdo a eso yo me empiezo a dirigir a Él. Así que el tema en sí es infinito. Ese tema, hay mucha literatura cabalística al respecto, pero este artículo de las letras de Rabbi Nuna Saba es un artículo básico en total en el libro del Zohar, fuera de la introducción del Zohar, lo que estamos aprendiendo ahora. Estudiando ahora, hay muchos temas que tienen que ver con este artículo de las letras, así que comencemos. ¿Hay, mientras tanto, algunas preguntas de acuerdo a la introducción que yo hice? Sí, hay unas preguntas interesantes. Víctor de Odessa pregunta, ¿las letras influyen en los sentimientos o los sentimientos crearon las letras? Sentimientos y letras, ¿qué conexión hay? Las letras son las grietas a través de las cuales llega la luz hacia nosotros. Imagínense una pantalla donde tiene una fuente de luz y pasa por una imagen y ustedes ven sobre la pantalla ya el resultado. La fuente de la luz es el Creador
Y mis atributos es la misma pantalla a través de la cual pasa la luz y la luz que pasa y la cantidad de luz que pasa y lo que yo veo en mi pantalla de la luz que penetra es el resultado de mi conexión con el Creador. Eso se llama el símbolo. ¿Qué hacer con ese símbolo? Eso es lo que aprendemos con ustedes. Muchas preguntas más. ¿Qué importa el idioma? ¿Solo en hebreo hay las letras tienen sentimientos? Idioma no son letras, hay idioma y hay letras. Idioma es cuando todavía vamos a aprender con ustedes qué quiere decir nuestro idioma, pero letras son símbolos. Yo puedo no saber hebreo, ni saber ni una palabra, ni saber cómo expresar la palabra. Son símbolos que yo veo. Si yo veo un símbolo ahí, un cartel en el camino, yo no sé, yo no conozco ese país, yo viajé en muchos países y no sé cómo se llama ese cartel en las calles. En Europa, en Estados Unidos, no importa. Pero yo sé qué representa ese cartel, ese cartel de tránsito. No importa por qué fuimos creados de esta manera, que dentro de nosotros hay aire, viento en los pulmones, es una especie de luz que tiene que pasar tiene que pasar por una estructura definida que no existe en los animales. Por eso nosotros somos llamados hablantes, que hablan, que pasa a través de la garganta aquí. Aquí conectan toda la parte humana que hay en nosotros, aquí en esta parte. No sabemos cómo estamos hechos. Imagínense que todo nuestro cerebro, con todo su potencial y su memoria y su posibilidad de hacer comparaciones y sentimientos, todo eso se reduce aquí, a este lugar, para expresar lo que pensamos, lo que nos imaginamos. Al final todo vuelve aquí, a este lugar, a toda clase de acciones mecánicas interesantes que activan todo este espacio de aire y elevan aire. El aire sube a través del jeje y la garganta. El jeje que cubren este lugar, que están en contacto, que se llama zivug de acá, el paladar, perdón. Y llegan a las 5 entradas de la boca, que son dientes, labios. Todo eso hay que aprender porque fuimos creados de esta manera, y todo eso es resultado de nuestras cualidades que así se materializaron. Y también cuando abrimos la boca con toda clase de sonidos, yo ni siquiera me imagino cuántas millones de acciones que ocurren aquí, desde el nivel mental y el nivel espiritual y toda clase de niveles, cómo llegan hasta aquí y aprietan aquí la garganta y se abre el paladar, y a través de los dientes y la boca, los labios, algo se expresa y se transmite a través del aire hacia ustedes, toda clase de frecuencias que ustedes captan. Tampoco queda claro cómo, de una manera así tan cruda, con un sistema muy interesante del tambor que golpea, y después sonidos eléctricos, después sistema electroquímico, toda clase de electrolíticos y neuronas dentro del cerebro, y nadie sabe cómo todo eso vuelve de nuevo por el sistema de aire y los pulmones hasta la garganta, y al final, incluso si escuchamos sonidos, de todas maneras los expresamos dentro de nosotros. Ustedes pueden hablar con médicos que se dedican a las enfermedades de la garganta. El que le duele la garganta, le está prohibido incluso escuchar, tal como le está prohibido hablar, porque cuando escucha, automáticamente él empieza a hablar y la garganta se
se esfuerza. Entonces, por ejemplo, los cantantes de ópera cierran los oídos y no escuchan. Si ellos quieren que la garganta descanse, tienen que también desconectar los oídos. Así que la voz pasa en nosotros a través de este centro, por este centro. Nosotros no sabemos si somos nivel del hablante o nivel del animal, porque el hablante es algo más alto que el animal. Y más, es un sistema poco a poco. Así que nosotros no estamos hablando ahora sobre el mecanismo que se llama habla, sino solo sobre los símbolos, el que transmite la información espiritual de una manera clara. Nosotros que estamos en este mundo podemos de alguna manera sentir, captar cómo llegar a la decisión de ejecutar, de adaptarnos. Hay otras preguntas más, y el Ganat de Kazajstán del grupo de Saint Louis y también de nuestros habla hispanos hacen preguntas. ¿Cuán importante es estudiar el libro del Zohar en hebreo o si es posible estudiarlo cada uno en su idioma materno? No hay duda que pueden quedarse con sus lenguas maternas, los idiomas son necesarios y está bien. Pero la información espiritual se transmite a través del lenguaje del idioma hebreo. Esa es la forma que fue formada en Antigua Babilonia y hablaron en arameo. Arameo y hebreo tienen el mismo alfabeto, solo expresiones un poco diferentes. El Zohar está escrito en total en arameo, todo en arameo. Y los cabalistas a través de todas las generaciones, incluso nuestra generación, el hebreo y el arameo siempre existen en conjunto y se complementan mutuamente. Pero la diferencia es solamente en la expresión, en hablar. Las letras escritas llegan de Antigua Babilonia hasta Antigua Babilonia y desde Antigua Babilonia hasta Antigua Babilonia 25 generaciones, desde Adán. Hasta entonces no sabemos lo que hubo, pero podemos suponer que Adán es el primero sobre la tierra que descubrió al Creador, el primer hombre que descubrió al Creador, el mundo espiritual, y hubo otras personas, pero él era el primero que experimentó esa revelación, que dentro del campo humano hay campo espiritual que está más allá del tiempo y del espacio, en movimiento. Entonces él descubrió este próximo nivel y él escribió su libro Raziel Amalach, el ángel Raziel, en hebreo, es decir, con esas letras. Pueden adquirirlo, es un libro pequeño, es como 100 páginas y está en hebreo. Es un libro ilegible. Es muy difícil para leerlo. Él escribe ahí algo, pero no queda claro lo que él escribe. El idioma es tan... Tenemos comentarios sobre ese libro y interpretaciones, y no lo estudiamos, aunque está en nuestros archivos. No es posible con otras letras imaginarse acciones espirituales. Es muy sencillo, porque cada letra está hecha ya, construida de dos formas de luz. La luz de Jochma, luz que se extiende de arriba a abajo, y si es luz de abajo a arriba, y hay luz, y la luz de la derecha a izquierda, izquierda a derecha, se llama la luz de Hasadim. Y por eso
Solamente estas dos direcciones existen, estos vectores. Solamente cuando crean una combinación tal, se crea un círculo o algo parecido a una elipsa o óvulo. Y hay otras letras que se parecen así y tienen una línea que representan entrada o salida de ese estado armonioso y pleno. Pero todas las letras, aparte de eso, están basadas en líneas derechas, rectas, y ángulos. Y resulta que todas las letras son resultado de la influencia de estas dos luces sobre el deseo. Por eso cada letra es una señal de qué manera operan entre ellos la luz de Hasadim y luz de Jochma. ¿Qué quiere decir dos luces? La luz de Hasadim es el atributo de otorgamiento nuestro. En la medida de este atributo hay Hasadim, y en la medida que nosotros estamos en otorgamiento también podemos incluir y trabajar con el atributo de recepción. Entonces penetra en nosotros también, ilumina en él también la luz de Jochma, y por lo tanto por eso hay dos atributos de otorgamiento y recepción en la creación, y de acuerdo a eso las luces que operan, luz de Jochma y luz de Hasadim. Así que estos dos atributos crean para nosotros estos símbolos entre nosotros. ¿Cuántos símbolos hay? Un número limitado, porque estas luces empiezan a actuar de arriba a abajo sobre las almas solamente desde Binah. Tenemos la acción del Creador sobre nosotros, que es Keter, Jochma, luego Binah, que es un atributo especial. Keter influye de arriba abajo. Jochma recibe esa luz y la transmite hacia abajo. Y Binah, que en su mitad no quiere recibir nada, y después, para ser parecida al Creador, para estar en su acción, en su parte superior, es parecida al Creador, semejante a Keter. Entonces quiere ser como Keter, otorgar. ¿Cómo puede otorgar? Entonces su segunda parte, en su otra mitad, ella empieza a otorgar hacia abajo. Entonces ese otorgamiento hacia abajo, con eso ella ya crea letras, 9 letras. Desde el medio de Binah hasta su final, las 9 primeras letras, y luego tenemos otro parzuf que se llama Zeranpin. En él hay 3 letras más. Luego debajo de Zeranpin está Malchut, y en ella solamente 4 letras en total. Así es su estructura. No tiene otras sefirot. Y debajo de Malchut hay también lo que se llama Parsá. Y como esta Parsá es de hecho la barrera, que esta luz no pase hacia abajo, sino que pare en ella, esa barrera está hecha de 5 partes, cierres, que se llaman Mantzipach. Mantzipach, que es como un nombre, suena como un nombre así. Hubo tales nombres. Así que Mantzipach son las letras Mem final, Nun final, Tzadik final, Pei final y Haf final. Son 5 letras en total. Estas tienen sus formas finales cuando se escriben en el final de la palabra. Entonces se dibujan de otra manera. Así que estas letras, 5 letras finales, también son contadas dentro del alfabeto y representan este confín a través del cual la luz no pasa. Entonces, ¿qué quiero decir? Las letras tienen sus atributos, sus formas, sus valores solo
solo como símbolos, de acuerdo a los cuales la luz pasa a través del deseo, crea los deseos, esos deseos, y de esta forma nos los representa. Y cuando miramos toda clase de expresiones, letras, no leemos las letras, leemos de hecho los cambios de deseo y de qué manera se hacen las transiciones y las acciones. Es decir, cada palabra es una acción de causa y efecto, una evolución del deseo con la luz dentro, por la luz dentro de él. El desarrollo del deseo por la luz que está en él. Por eso el alfabeto está hecho como resultado de las relaciones entre la luz y el deseo. Y es así. Y por lo tanto se reveló con la revelación del mundo, porque se llama el alfabeto hebreo, porque el grupo que salió de Babilonia empezó a usar ese alfabeto. Si miran el libro sobre el desarrollo del alfabeto de un investigador ruso, ese libro, yo incluso usé ese libro todavía cuando vivía en Rusia. Verán cómo él, en ese libro, verán cómo ese investigador, cómo él vuelve a esas épocas de Babilonia. Y es claro que la Kabbalah habla sobre eso también, independientemente de todos nuestros investigadores. Bueno, sí, ya hay algo más interesante, sí, todo alrededor del lenguaje y el alfabeto y el hebreo. Cuando ustedes lleguen a la espiritualidad van a saber automáticamente el hebreo. Es como una persona que por primera vez entiende la espiritualidad. Adam, no la persona, Adam. Cuando llegó a la espiritualidad, él entendió, pero cuando sintió la espiritualidad, él no supo hebreo, pero él sintió las combinaciones de todas esas letras, de las combinaciones de luces y deseos, y así él empezó a expresar sus sentimientos superiores, espirituales. Y por eso él así compuso su libro, con esos símbolos. Entonces, ¿qué hay de interesante? Les di aquí un ejemplo que mi maestro Rabash, recibimos un cuaderno de Rusia que llegó a nuestras manos de un campamento de trabajo en Sibir. Lo escribió una persona que no tiene nada que ver con judíos, judaísmo, hebreo, nada. Él escribió poesía en hebreo, en un hebreo muy elevado. En principio yo no entendí ni una palabra. Le mostré ese librito al Rabash. Él dijo, este hombre descubrió el mundo espiritual. Y por eso, sin saber el idioma del todo y cómo, mira lo que él escribió. Y él escribió ahí sus sentimientos del mundo superior. Era impresionante. Él de repente empezó a saber el idioma. Pero repito, ¿qué quiere decir saber? No es así nomás expresar todo y hablar, sino que él sintió y lo expresó por escrito con sus sentimientos. Es decir, él tradujo, interpretó sus sentimientos. Y los sentimientos no tienen forma, los interpretó en forma que ya se podía expresar como en el libro. Ese era un evento muy especial. Me acuerdo que me quedé sorprendido porque en realidad es muy sencillo. Estamos en el mismo mundo, tanto nuestro mundo como el espiritual, solo que nosotros somos los que nos sienten el contacto y el trabajo con todo eso. Y por eso el que va a alcanzar la espiritualidad, y no hay duda que al alcanzar el mundo espiritual va a saber este idioma, a lo mejor no el idioma del habla, pero el idioma escrito, va a entender el significado de todos estos símbolos. Y además es sabido por eso muchos investigadores en muchas épocas y los filósofos aprendieron hebreo. El hebreo siempre fue considerado el idioma de expresión espiritual, porque usaron ladino, yiddish y otros idiomas, pero el hebreo
cuidaron, no para hablar, pero lo guardaron, lo cuidaron, sino que cuando salieron en el exilio, con la destrucción del templo, se cayeron debajo de la parsá. Este estado se llama exilio del superior, exilio del superior. Entonces de inmediato empezaron a usar otros idiomas, porque hebreo es un idioma que se atribuye solamente al mundo superior, se aplica al mundo superior, y así nació el yiddish y el ladino o el árabe. El Rambam, por ejemplo, escribía en árabe. Hubo muchos que escribieron en ladino, muchos escribieron en yiddish, pero simplemente escribieron sus trabajos. Pero cuando escribieron cosas espirituales, las escribieron en hebreo. Es decir, este idioma que ellos usaron, por eso se llama el idioma sagrado, porque habla de santidad es otorgamiento. Por eso todos estos son sustituciones de la época del exilio. Pero ahora que volvimos a la tierra de Israel, que representa la vuelta de toda la humanidad del exilio al mundo superior, entonces de nuevo volvemos al hebreo. Bueno, eso ya es algo histórico. Hay unas preguntas. Pregunta Constantín de Canadá, nuestro alumno de Noruega. ¿Cuál es la diferencia entre la sensación de la materia, del material cuando uno escucha o lee? ¿Es importante leer, escuchar y después hay necesidad de leer el texto? Les recomiendo lo siguiente. Primero, como en cada idioma hay términos, terminología, como en cada profesión. Quiera o no quiera, si le dices a alguien quark, van a pensar que la carne se está quemando. Quark, de la física cuántica. Si le dices sobre algo del estómago, no sé si él va a entender o no. O términos médicos, ellos a propósito inventan cosas para que nosotros no entendamos nada. En la música, en la física, los filósofos ni siquiera pueden leer. Yo lo digo como un doctor de filosofía que yo soy. Cada ciencia tiene sus terminologías, sus términos definidos que fueron aceptados y hay que usarlos para entender, porque incluyen un significado profundo y por eso vamos a tener que saber hebreo. No sé, unas decenas de palabras vamos a tener que saber. Ustedes de todas maneras se escuchan, así que yo no veo ningún problema con eso. Cuanto más sepan palabras, más van a entender de qué se trata el Zohar. Cuando empezamos a leerlo, por supuesto que ahí ya empieza un problema, porque hay muchas palabras. Ahí de verdad hay que saber muchas palabras, porque estas ya expresan otras cualidades. Digamos, si dicen pelos, searot. Searot, pelos, viene de la palabra soer, turbulento. Cuando uno se preocupa, está bajo presión, tiene un gran deseo que no logra realizar. Entonces aquí hay más comprensiones, no sino más como pelos. Entonces si ustedes escuchan pelos, es como searó, también son cosas y otras cosas también, hombre, mujer. Hombres, Adam, y mujeres, no sino que la diferencia entre hombre y mujer, entre ellos es la letra Hei, porque a Adam se le añade la letra Hei y se vuelve Isha, mujer. Es decir, aquí el conocimiento no hay mucho conocimiento, pero es necesario. Así que no es imprescindible aprender el idioma mismo, pero palabras que se repiten, que los cabalistas utilizan a propósito para usar en sus explicaciones, sí hay que saber. Y ustedes poco a poco
en el comienzo del estudio no tienen que acordarse de nada, y ahora cuando estamos empezando a estudiar con ustedes las letras, de la misma manera, будем приобретать еще очень много всяких таких побочных, как бы, еще знаний. vamos a ir adquiriendo más y más conocimientos. Quisiera la pregunta de nuestro amigo: ¿es cierto que cuando uno escucha el Zohar o lee el Zohar a través de las letras uno siente la luz? ¿Acaso recibe la luz si uno también escucha? O sea, si es importante escuchar o leer, ¿o qué? ¿Qué es lo correcto? Depende del carácter de la persona. Hay personas que sí leen, no entienden, y cuando escuchan, entienden. No digamos a través del ojo, no tanto, pero a través del oído sí. Hay personas que ven con la mente, escuchan con la mente. Hay personas que necesitan al mismo tiempo ver y escuchar. Hay gente que ven y escuchan, pero también necesitan hablar, es decir, repasar las palabras con los labios. Eso depende de la persona. No hay aquí reglas. Lo que les sea cómodo para que ustedes puedan, dentro de ustedes, identificarse con ese texto. Sentir que a través de ustedes pasan esos patrones de letras, pasan esas situaciones, esos estados que cada letra quiere transmitirles para que ustedes reciban la forma de la letra, ustedes mismos reciban esa forma, tal combinación entre otorgamiento y recepción. Se llena de luz de Hasadim y de luz de Jochma. Ustedes de esta manera se convierten de una letra en otra letra, en una tercera letra, y con eso realizan un acto espiritual que se llama palabra. ¿Qué quiere decir palabra? Palabra de Dios. Es decir, recibieron de arriba abajo, y de qué manera ustedes reaccionaron hacia él, de abajo arriba, respondieron de abajo arriba. Leer, escuchar, lo importante es por dentro. Eso tiene que definir vuestra actitud al texto y a los sonidos, como les sea más cómodo, pero lo principal es alcanzar eso, esa forma interna. Nosotros tenemos que repasar todos los estados, en todo lo que tiene que despertar, todas las letras de la Torah desde la primera hasta el final dentro de nosotros. Ese es el plan de la creación, a través del cual pasamos de la primera letra hasta la final, de la primera letra hasta el final, Lamed, todas las letras del Pentateuco. Así vamos a terminar nuestra corrección y nos convertimos totalmente igualitarios al Creador, equivalentes al Creador. Esa es nuestra misión, nuestra meta. Genia de Nueva York pregunta si hay alguna conexión entre la manzana de Adán, pero eso cuando nos ocupemos del árbol del conocimiento, del árbol y el pecado del árbol del conocimiento. Hay aquí algo muy interesante. ¿Por qué Adán se llama hablante? En hebreo no se llama pensador o reflexionador, sino que se llama hablante. Hay inanimado, vegetativo, animado, los grados de desarrollo del hombre, y el grado del ser humano se llama el grado del hablante, que habla. Eso es justamente lo que nos separa del animal. Y porque todos estos sistemas con comprensión y comunicación están hechos como un reflejo de las 5 sefirot superiores, las 5 partes de las alas de los pulmones, las 5 alas de los pulmones. Y luego esa garganta que está hecha de acuerdo al principio de la estructura del sistema que se llama el garón, la garganta de Ari Hanpin en el Partzuf Atzilut. Aquí arriba de todo este sistema, aquí está Jochma, este Partzuf se llama Ari Hanpin. Ari Hanpin. Dentro de él hay una estructura que se llama Rosh, cabeza.
que está hecha de Keter y Jochma. Y luego, dentro de la Binah, luego Zeranpin y después Malchut. Así que Binah, que se llama Garón, garganta, es el sistema, está hecho a propósito para transmitir lo que pasa en la cabeza y expresarlo de modo que los inferiores, los externos lo entiendan, los que están de lado. Por eso en ese sistema de Binah, que aquí también hay Garón, garganta, el sistema de Binah también opera de acuerdo al mismo principio que transmite de arriba hacia abajo. Así que todo nuestro sistema es como una proyección, un reflejo, una copia de todo este sistema, y ninguno tiene ese sistema más que el ser humano. Es un sistema, no sino más voz, como dije. Incluso cuando entendemos o pensamos algo, podemos medirlo aquí, si pudiésemos medir, y de aquí leer la información que hay en la mente. El hombre no quiere hablar, pero se le puede conectar aquí sensores y ver qué tiene en la cabeza. Hasta tanto estamos conectados que eso tiene que ver con el trabajo del alma. Qué conexión que hay. Hoy dedicamos toda la clase para la introducción. Es tan inmenso todo este tema que conviene un poco profundizarnos en ella. Y después estudiar. Pregunta: ¿cómo usar, cómo lidiar con todas las palabras conocidas y las palabras del Zohar? Simplemente trata de acordarte las palabras que te acuerdas. Pero, por ejemplo, searot, pelos, ¿por qué ustedes tienen que saber cómo suenan, cómo expresar? Di searot, este es un partzuf, entonces está el partzuf interno, por ejemplo, y encima de él hay un partzuf externo, exterior, en relación al interior. Este se llama guf, cuerpo. No lo traduzcan de ruso. Y esto se llama searot, pelos. Tampoco lo traduzcan en ruso o en español, digamos. Déjenlo searot y les va a ser más fácil, no se van a confundir. O sea, guf, searot, sin traducción. Es mucho más útil es mucho mejor que los que saben hebreo. Yo les digo de acuerdo a lo que yo pasé antes que yo estudié Kabbalah, incluso que no atribuí esas palabras con lo que yo sabía, y solo estuve 2 años en Israel, y yo tengo de todas maneras problemas con los idiomas, no tengo esa habilidad, y eso me ayudó, que no supe lo que significaban, y así empecé a aprender muchas palabras nuevas de Kabbalah y las conecté solamente a sus sitios en los Partzufim y la Kabbalah, nada que ver con nuestro mundo, porque no sabía el significado. Y aparte de eso, que esas letras expresan Arihanpin es en arameo, rostro largo, Zeranpin, rostro pequeño, Paninktanot. Y hay otros nombres también que están en arameo, incluso, ni siquiera en hebreo. Así que es suficiente. Nosotros vamos a hablar más sobre el tema. Escríbanos, y la próxima vez vamos sin introducciones, vamos a empezar de la letra 22. Y ustedes traten de leer entre las 2-3 letras primeras, por ejemplo, para que puedan mandar buenas preguntas. Y así más rápidamente vamos a pasarlo. A lo mejor más despacio, pero más profundo. Mientras tanto, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias y mucho éxito y salud, y sigan en contacto con nosotros e intégrense con nuestro trabajo en común. Les hago acordar, diríjanse al campus mundial en línea y revisen cuándo va a haber ese estudio
en la preparación a la lectura del libro del Zohar. Les recomiendo mucho. Mucho éxito a todos, los abrazo a todos hasta nuestro encuentro en la próxima semana. Muchas gracias de ambos.